Sí. Ya, ¿y qué recuerdan? Vayan diciéndome ustedes, porque puede que ustedes recuerden primero, por ejemplo, díganme la definición y tratemos de asociarla a una de los conceptos que vimos la semana pasada. ¿Me puede esperar un poco? Te busco el cuaderno de matemáticas. Por supuesto que sí. Porque ya anoté todo lo de la clase. Ya, perfecto, perfecto. Aparte de la Catarina, ¿alguien se acuerda de algo? O sea, ¿es la proporcionalidad directa? Uno de los conceptos que vimos exactamente fue la proporcionalidad directa, ya. ¿Y el otro? Para que vayamos... Yo aquí tengo todo anotado. Ya. Díganos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de algo de la proporcionalidad directa? Que si un Yo lo tengo número, Son dos magnitudes. Ya, son dos magnitudes y estas magnitudes, ¿cómo se relacionan? Por ejemplo, si la magnitud 1 sube, ¿qué pasa con la magnitud 2? Se también mantiene. sube. También sube, excelente. Si la magnitud 1 sube, la magnitud 2 sube. Si la magnitud 2 baja, la magnitud 1 también baja. Así es la proporcionalidad directa. Tenemos que recordar que si una sube, la otra sube, que si una baja, la otra baja, y que la constante de proporcionalidad se calcula dividiendo la magnitud 2 en la magnitud 1. Por ejemplo, si dice 5 es a 10, tenemos que dividir 10 en 5. ¿Cuánto es 10 dividido en 5? Sí. 10 dividido en 5, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, la constante de proporcionalidad de ese ejercicio sería 2. ¿Ya? En la proporcionalidad inversa pasaba algo distinto, ¿cierto? Si una va subiendo, la otra va bajando, y si una va bajando, la otra va subiendo. ¿Ya? Y viceversa. Y viceversa, justamente como fuimos diciendo nosotros esa vez. Es decir, si estamos, pero siempre es por el mismo número. Por ejemplo, si estamos dividiendo la magnitud 1 en 2, la magnitud 2 la tenemos que multiplicar por 2, pero siempre es el mismo número, ¿ya? Solo que una se va dividiendo y la otra se va multiplicando. Y la constante de proporcionalidad, ¿cómo se calculaba? Si en la proporcionalidad directa la calculábamos dividiendo la magnitud 2 en la magnitud 1, ¿cómo se calcula la proporcionalidad directa, pero la constante de proporcionalidad en la proporcionalidad inversa? Multiplicando. Multiplicando. Y el resultado tiene que ser igual, distinto en todos los ejemplos. Igual. Igual, ¿cierto? Tiene que ser igual. Ya sea que estemos calculando la de la proporcionalidad. Uy, al Bastián, acabo de darme cuenta que el Bastián Toledo hace harto que no lo veíamos. Y que me falta el Bastián Sánchez, que se conectan siempre. Siempre, el resultado tiene que ser el mismo. Esa es una de las maneras en que podemos comprobar si el ejercicio que hicimos está bien. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a identificar, vamos a partir viendo un video y vamos a ir identificando la proporcionalidad indirecta o la proporcionalidad inversa. Y luego en ejercicio, en una presentación, pero también vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces cuesta tanto reconocer la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Chiquillos, yo sé que siempre les decimos que prendan la cámara, pero por el tema del internet es mejor que ahora que si vamos a ver un video tengamos las cámaras apagadas hasta que termine el video, pero tienen que estar atentos porque igual podemos ir haciendo preguntas. Yo también tengo que apagar mi cámara. Y
cuesta mucho reconocerla. En casi todas las evaluaciones que le hacen a ustedes, las que llegan al colegio, las del CIMSE, aparecen ejercicios de este tipo y muchas veces nos confundimos y no sabemos qué hacer. Entonces la idea es que la reconozcamos bien, partamos por esta base que es reconocerlas, identificarlas bien para poder desarrollarlas. Y recuerden que como vimos la semana pasada, en ambos casos, en la indirecta y en la inversa, ambas tienen una relación con la regla de 3, que es la materia anterior que estábamos viendo, solo que aquí no calculamos el 100%, sino que calculamos lo que nos está indicando el ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos. Aquí hay que... Bueno, lapicito. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones y proporciones y ahora veremos cómo identificar si una regla de 3 es directa o inversa. Que esto se aplica pues para todas las reglas de 3. Con esto podremos saber si la regla de 3 es directa o inversa. O sea, si las Profe, apague la cámara y se ve bien. Directamente o inversamente. Esto nos sirve para las reglas de 3 simples, la simple directa o la simple inversa, o también para las reglas de 3 compuestas, porque recuerden que en la regla de 3 compuestas se relacionan variables directas e inversamente. Pero bueno, vamos a verlo en japonés y vamos a verlo en español. Primero que todo, pues las definiciones entre comillas y vamos a ver varios ejemplos típicos de las razones o de la regla de 3 en los que vamos a ver cuándo es directa y cuándo es inversa. Entonces, primero que todo, es directa cuando a más corresponde más y cuando a menos corresponde menos. Ya les aclaro esto, ¿sí? Entonces, a más más y a menos menos. O es inversa cuando a más le corresponde lo contrario, menos. O a menos le corresponde lo contrario, que es más. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de una regla de 3 o bueno, de un ejercicio en el que se relacionan los días y el trabajo. El trabajo lo podemos relacionar de varias formas, como por ejemplo metros o unidades. Voy a ponerles los ejemplos. Supongamos que estamos hablando de un ejercicio en el que dice en 50 días los trabajadores pintan 10 metros. ¿Sí? Eso es una regla de 3. O en tantos días los trabajadores hacen tantas unidades. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una empresa de pantalones. En 20 días realizan 100 pantalones. Y si estuviéramos hablando de metros, en 30 días hacen o pintan 10 metros, por ejemplo. Son dos ejercicios diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Siempre yo lo hago de esta forma. Siempre a una de las dos le pongo el más, ¿sí? Y hago la pregunta, ¿será que entre más días, por ejemplo, si hablamos de los metros de las personas que unas personas están pintando una pared, entre más días pintan más metros o entre más días pintan menos metros? Claramente se sabe que si trabajan más días, pues van a pintar más metros. O en la de los pantalones, ¿será que entre más días fabrican más unidades de pantalones o entre más días fabrican menos unidades de pantalones? Claramente se sabe que entre más días, más unidades. Entonces, como en esta ocurre que a más le corresponde más, ¿qué es? Es una directa, o sea que estas dos variables, los días y el trabajo, se relacionan directamente, ¿sí? Esta es la forma fácil de hacerlo. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, si vamos a relacionar la gasolina con los kilómetros recorridos, entonces siempre a una variable yo le pongo el más. Entonces la pregunta sería, ¿será que entre más gasolina recorremos más kilómetros o entre más gasolina tenga el automóvil recorremos menos kilómetros? Claramente, nuevamente, entre más gasolina recorremos más kilómetros. Entonces esta es a más le corresponde más, o sea que es directa. Ahora vamos a relacionar esta otra que también es típica. Si por ejemplo hablamos de trabajadores y días, pilas con esto. Voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que los trabajadores deben realizar 1000 pantalones, supongamos, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿será que, voy a poner aquí el más, ¿será que si deben realizar esos 1000 pantalones,
¿Será que entre más trabajadores durarán más días? ¿O será que entre más trabajadores durarán menos días? Pilas aquí, pero espero que lo vean claramente que entre más trabajadores duran menos días, ¿sí? Pues obviamente hacen los pantalones más rápido. Entonces estas dos ya no se relacionan directa porque es a más menos. Estas son o se relacionan inversamente. Y vamos a ver el último ejemplo, que este también es típico. Supongamos nuevamente lo de los 1000 pantalones y me dicen las horas y los días. Generalmente cuando nos dicen horas son horas diarias y días, ¿sí? La pregunta sería, ¿será que si, por ejemplo, trabajan más horas diarias? Supongamos que en la empresa estaban trabajando 5 horas diarias. ¿Será que si ahora trabajan 8 horas diarias, por ejemplo, para hacer esos 1000 pantalones, durarán más días o menos días? Espero que lo vean claramente, que entre más horas diarias se trabaje, duran menos días, fabricando, en este ejemplo, los 1000 pantalones. O sea que estas dos se relacionan inversamente. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Aquí les dejé 3 parejas de variables, los paquetes de galletas y el número de galletas. Esas las van a relacionar. Otra, la velocidad con el tiempo gastado. Y otra, la distancia con el tiempo recorrido. Ustedes van a escribir aquí en la mitad si estas variables se relacionan directa o inversamente y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. La primera se relacionaba directamente. ¿Por qué? Porque entre más paquetes de galletas tengamos, pues vamos a tener más galletas. Entonces es directa. La segunda, entre más velocidad lleve un carro, pues el tiempo que gasta es menos. Supongamos que debemos ir de una ciudad a la otra. Entre más rápido vayamos, menos tiempo gastado. Entonces esta es inversa. Y la tercera, entre más distancia tengamos que recorrer, pues debemos durar más tiempo. En este caso esta es directa. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver ¿Entendieron? ¿Se entendió la idea? Sí. Sí. Sí, Achni. Es lo mismo que vamos a hacer ahora, solo que ahora no va a estar el caballero hablando todo el rato y ustedes van a tener que descubrirlo. profe, entonces esa es una de las formas para saber si es directa o inversa. Justamente, es una de las formas para saber si es directa o inversa. Y luego de eso ya sabemos que si es directa, cómo podemos calcular la constante, o sabemos que, porque se acuerdan que nosotros conocemos la regla de 3, ¿cierto? En la proporcionalidad directa, nosotros trabajamos con la regla de 3 simple, o la regla de 3 que ya todos conocemos, que es esa que se cruza, ¿cierto? Se multiplica cruzado. En la inversa, utilizamos la regla de 3, pero se calcula de manera lineal. ¿Se acuerdan de eso? Y esa es la regla de 3 compuesta o compleja que se le llama. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que si nosotros partimos reconociendo qué proporcionalidad es la que nos está mostrando el ejercicio, podemos resolver el ejercicio bien. Porque no solamente tienen nombres distintos, sino que se calculan de manera completamente diferente. Entonces necesitamos entender bien y necesitamos entenderlo bien y reconocerla, porque si la reconocemos, de ahí solo tenemos que saber qué hacer con cada una de las proporciones. Ya. ¿Por qué no los veo? Ya, ahora sí los veo. No sé por qué no los veía recién, pero ahora sí los veo. Entonces, ¿me pueden decir
para terminar de resumir, antes de que ustedes empiecen a hacer los ejercicios, ¿cómo diferenciamos o cómo podemos definir la proporcionalidad directa? Vamos, chiquillos, no sean tímidos, no se queden callados. No quiero seguir hablando solo en nuestra clase, quiero que ustedes también hablen. Yo sé que ustedes... ¿Cómo, profe? ¿Qué características tiene la proporcionalidad directa? Que cuando la magnitud 1 sube, la magnitud 2 también. Perfecto. Y Cuando si la la magnitud 1 baja, la 2 también baja. Excelente. Ya. ¿Y qué otra cosa podemos reconocer? Que se... Por ejemplo, ¿cómo calculamos la constante de proporcionalidad en la proporcionalidad directa? Multiplicando, ¿Seguros? dividiendo. 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 Excelente. Y se calcula cruzado. Perfecto. La magnitud 2. Y la regla de... Y por último... Me faltó una. Vale. Ya. Por otro lado, esas son las características, como las características principales de la proporcionalidad Bloques. directa, ¿cierto? Las Ahora vamos, características de bloques. claro. Ahora vamos a ver de la proporcionalidad inversa. ¿Cuál sería la Que si primera la magnitud 1 sube, la magnitud 2 baja. O viceversa. Excelente. Y que aquí la regla de 3 es lineal y se multiplica. Ya. La regla de 3 se calcula de manera lineal. Es decir, multiplicando el numerador con el numerador y el denominador con el... Denominador. ¿Ya? Y lo último, y la otra característica, ¿cómo calculamos la constante? Multiplicando. Se calcula multiplicando. Ya. Me guié por la otra que decía dividiendo. Claro. Si se dan cuenta de una definición, podemos sacar la otra, pero ambas son completamente diferentes.
Lo único que tienen en común es que ambas son proporcionalidades. ¿Ya? Es importante que recordemos esto, como cuando siempre le decíamos, no se olviden del papomuda, el papomudas, papomudas, papomuda, y lo repetimos todo el año pasado, ahora esto no se les puede olvidar. La proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa, y lo que cada una conlleva. Sabemos que cada vez se va poniendo más difícil, sabemos que cada vez la materia va aumentando, cada vez va siendo más lo que tenemos que saber, pero es súper importante que no se les olvide y que se lo aprendan y que lo escriben y que lo vayan resumiendo y que ustedes mismos de a poquitito vayan armando las definiciones. No se trata de que yo quiera que ustedes hablen o que ustedes hagan la clase, pero sí quiero que ustedes participen, ¿ya? Porque la clase finalmente es de ustedes, ¿ya? Ahora, esto va a quedar ahí, ustedes saben que todo esto queda grabado, entonces lo tenemos que borrar para poder continuar, pero después ustedes lo pueden igual ver. Ya. Este ejemplo, ¿sería un ejemplo de proporcionalidad directa o de proporcionalidad inversa? Inversa. Inversa. ¿Qué es lo primero que lo hace usted darse cuenta que es proporcionalidad inversa? Magnitud 1 subiendo y magnitud 2 bajando. La magnitud 1 va subiendo y la magnitud 2 va bajando. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? La magnitud 1 va subiendo. Por ejemplo, la división entre 48 dividido en 4 nos da el resultado de 2. Ya. La magnitud 1 va subiendo, la magnitud 2 va bajando. Ahora, ¿cómo calculamos la constante de proporcionalidad de la proporcionalidad inversa? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, vamos revisando. ¿Cuánto es 1 por 48? 48. 48. ¿Cuánto es 2 por 24? 48. 48. 3 por 16? 48. 48. ¿Y 4 por 12? 48 también. ¿Se repite la constante? Sí. Es la misma, ¿cierto? Entonces el ejercicio está bien. Tenemos una proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque vemos que una va subiendo y la otra va bajando. Calculamos la constante de proporcionalidad como se calcula en la proporcionalidad inversa, que es multiplicando, y todos los resultados son los mismos. Es decir, ya sabemos, tenemos dos características que se cumplen por la que podemos decir que sí es una proporcionalidad inversa. ¿Ya? No nos falta ningún número, por lo tanto, no tenemos nada que calcular. Pero si calculáramos, también podríamos usar la fórmula de la proporcionalidad directa. ¿Cómo funcionaría esto? Por ejemplo, tendríamos que escribir que uno es a 48, como 2, imaginando que el 24 no está, ¿ya? Es a X. Entonces nosotros aquí ya sabemos que tenemos que hacer una rayita aquí. Una rayita allá. Y vamos. ¿Cuánto es 1 por 48? 48. 48. 1 por 48 es 48. Entonces, aquí tendríamos que escribir que X es igual a 48 dividido en 2. 2, ¿cierto?
Y 48 dividido en 2 es 24. No estaría dando el resultado. X es igual a 24. O sea, nosotros ya sabíamos que era 24 porque ahí arriba está, pero yo le quise hacer el ejercicio para que ustedes se dieran cuenta que en efecto podíamos utilizar la fórmula que nos ayudaba a resolver las operaciones inversas y no iba a dar el resultado de igual manera porque es el resultado final y la fórmula que tenemos que utilizar. ¿Ya? El cálculo que hizo profesora nos sirve mucho en caso de que entre el 24 no haya estado. En caso de que el Seguiría 24 no haya estado claro, o si el 2 no hubiera estado, también no hubiera servido. Por eso es importante que nosotros sepamos diferenciar entre la proporcionalidad inversa y directa. Vamos con el siguiente ejemplo. Este es el siguiente ejemplo. magnitud 1 bajando y magnitud 2 subiendo. Sería inversa. Sigue siendo, esta también es inversa. ¿Cierto? La magnitud 1 va bajando esta vez. La magnitud 1 va bajando y la magnitud 2 en este caso es la que va subiendo. Y si calculamos la constante, nos va a resultar igual. La constante la calculábamos como Multiplicando. multiplicando. Entonces vamos 32 por 2. ¿Cuánto es? 64. 64. ¿Cuánto es 16 por 4? 64. 64. 64, excelente. 8 por 8. 64. 64. 8 por 8 es 64 también. Y 6,4 por 10. Es 10. 64. ¿Por qué no digo más? Porque estoy metiendo donde tú todavía no tenés que estar. Ándate a jugar para allá. ¿Nos dio la misma constante? Sí. Sí. Y Las cuatro nos dieron el mismo resultado que sería 64. las 4 nos dieron el mismo resultado que sería 64 y la magnitud 1 va bajando, la magnitud 2 va subiendo, entonces cumplimos con los requisitos para decir que en efecto sí era proporcionalidad inversa. Vamos con el siguiente. Aquí lo tienen que ir anotando ustedes. Es inversa. Porque la magnitud 1 va subiendo y la magnitud 2 va bajando. Y todas nos dan el mismo resultado que sería 60. Ya. Y nos da el mismo resultado que sería 60. Vamos viendo. ¿Por qué cuando estamos multiplicando las magnitudes, no importa el orden en que pongamos los números? ¿Cómo, profe? Porque si estamos multiplicando estas magnitudes, no importa el orden, o sea, si multiplicamos 2 por 30 o 30 por 2, ¿nos va a dar el mismo resultado? ¿Saben? Es una de las reglas de la multiplicación.
Le había dicho yo antes a ustedes, estoy segura que sí se lo había dicho, porque siempre lo digo. Pero ustedes recuerdan que nosotros habíamos dicho que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Es decir, cuando estamos, el producto se le llama al resultado de la multiplicación, ¿cierto? Si nosotros estamos hablando de la multiplicación, el orden en que nosotros notemos los números que vamos a multiplicar, es decir, factores, no altera el producto porque va a dar el mismo resultado. Si nosotros multiplicamos 30 por 2 o 2 por 30, el resultado va a seguir siendo... ¿Cuánto es el resultado? 60. Ya que aunque ¿Ya? estén en Eso es inversa, súper los importante que no números- lo olviden porque, bueno, más adelante van a venir de proporcionalidad directa y ahí nos vamos a dar cuenta que en la división no sucede lo mismo. Entonces 2 por 30 son 60, 3 por 20 son 60, 60. 4 por 15 son 60 y 5 por 12 son 60. 60. 60. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la constante de proporcionalidad de este ejercicio? ¿Qué me van a responder? 60. 60, súper bien. Después se divide en 3. Después, no sé. A ver. Ya. Vamos allá. La 4 por 15 es súper fácil saber que es 60 porque 5. 15 más 15 son 30. Y sabemos que si los otros 2 15 también van a ser 30 y los sumamos, nos da el resultado de 60. Claro. Es que es lo que yo les decía al otro curso y quizás a ustedes también se los dije en algún momento. Al principio nosotros con la tía buscamos y hacemos ejercicio. Uy, me quedo el pelo lento. Que tengan resultados exactos, ¿ya? Porque la idea de nosotros no es enredarlo a ustedes, la idea de nosotros es que ustedes aprendan. Entonces, primero lo hacemos con ejercicios que den resultados exactos, que den resultados fáciles, que ustedes puedan calcular de manera mental, para que así vayan familiarizándose con los contenidos y luego ya podemos hacer ejercicios más difíciles, ¿ya? El siguiente. Francisco tiene una estufa de parafina. ¿Ya? Gasta 2 litros cada 7 horas encendidas. Completa la gráfica. Y, bueno, la tabla y la gráfica. Litros y horas. Un litro, 3.5 horas. Ya, esto está bien, sí, está bien. Vamos aquí. Un litro, 3.5 horas. ¿Ya? Y en 3 horas, Tendríamos que sumarle 3.5 también. y 7 más 3.5, ¿cuánto es? Es 10.5. Ya. 14 litros de benzina, ¿cuántas horas de calor? No, 14 horas de benzina, ¿cuántos litros necesitan? Ay, 14 horas de calor, ¿cuántos litros necesitan? Perdón. 4. 4. En 5 horas, 17.5. excelente, 17.5. ¿Qué hicieron? Sumaron 3,5 a los 14. Maravilloso. Y en 6 litros, 21. 21 horas. ¿Ya? Y 24,5 horas serían 7. 7 litros. litros. ¿Te dan cuenta que hay ejercicios en los que nosotros no necesitamos las fórmulas porque podemos calcularlo de manera mental? Por ejemplo, Y 0 horas son 0 litros. claro, 0 horas son 0 litros. Ahora, esto era un ejercicio, es un ejercicio de la proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. Directa, ya que ambos van subiendo. Magnitud Directa. 1 sube, magnitud 2 sube. Directa, porque la magnitud 1 sube y la magnitud 2
también sube. Sí, porque entre más horas, más litros necesita gastar. No, y no puedo devolverlo. Lo borré. Ya, pero ya, de nuevo. Pucha. Y ahora. En la proporcionalidad directa, ¿cómo calculamos la constante de proporcionalidad? Dividiendo. Dividiendo. Si dividimos 0 en 0, ¿cuál va a ser el resultado? 0. 0. Si dividimos, recuerden, la magnitud 2 en la 1, aquí sí o sí tiene que ser así, la magnitud 2 en la 1, 3,5 dividido en 1, ¿cuánto sería? 0. 3,5. 3,5. Siempre dividido en 2. 3,5. 3,5. 3,5. 10,5 dividido en 3. 3,5. Y así todas nos van a dar 3,5 excepto la primera que nos da 0. Justamente. Pero no está de más ir revisando, se dan cuenta, 17,5 dividido en 5. Como que uno después ya se va acostumbrando a hacerlo y lo descubre más rápido. Sí, aparte que esto igual, bueno, aquí la constante era un número decimal, pero si se dan cuenta, casi todas son con número exacto y que podemos calcular mentalmente. Quiero corroborar algo porque me quedó una pequeña duda. Ya lo que pasa es que según la regla, cualquier número dividido en 0, el resultado es 1, ¿ya? Pero no podemos dividir 0 en 0, ¿ya? Por más que ahí nos quede ahí 0 dividido en 0, si nosotros ponemos en la calculadora 0 dividido en 0, dice, no se puede dividir por 0. ¿Ya? El 0 no se puede dividir por 0, porque si nosotros dividimos cualquier otro número dividido en 0, el resultado da 1. ¿Ya? Esa es la regla. En la multiplicación, si nosotros multiplicamos cualquier número por 1, el resultado es el mismo número que estamos multiplicando. Si nosotros multiplicamos cualquier número por 0, el resultado es 0. Si nosotros dividimos cualquier número en 1, el resultado es el mismo número que estamos dividiendo por 1. Y si dividimos cualquier número en 0, el resultado es siempre 1, ¿ya? Aunque la calculadora nos diga que no podemos desarrollarlo, 0 dividido en 0 debería ser 1, ¿ya? Pero como nosotros estamos trabajando con las proporcionalidades, y si 0 es a 0 o sea nada, no la tenemos que considerar para nuestro trabajo, ¿ya? Porque tenemos que sí o sí tener una cantidad.
Entonces partimos del 3,5. Y si partimos del 3,5 hasta el 24,5 en cuanto a la cantidad de horas, la constante nos daría 3,5. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos litros de benzina era parafina? ¿Cuántos litros de parafina necesitamos para tener prendida la estufa 24 horas aproximadamente? 7 litros. 7 litros. Para que tengamos prendida la estufa 24 horas cuando haga demasiado frío, necesitamos 7 litros. Aunque la estufa parafina es muy tóxica. Pero ahí ya. El olor es tóxico. Sí, antes yo no sabía eso. Por eso a mí no me gusta la estufa. Yo no ocupo ni estufa de gas, ni estufa de nada. No usamos estufa acá. O sea, a veces la prenden, pero a mí no me gusta. Para suelo de madera o para pared de madera, nunca usar estufa. No, no es que sea suelo de madera. Es que lo que pasa es que se calienta tanto el ambiente y me empieza a doler la cabeza y no me gusta. Prefiero que nos abriguemos. O correr. O saltar. O hacer algo. Tomarse un tecito. Aparte que el gas sale muy caro. Hay que decir las cosas como son. El gas está súper caro, así que si nos ponemos a usar una estufa a gas, imagínate. Así que no. Hay que ahorrar. Ya. Este es el último desafío de hoy día. Lo que quiero es que vayamos escribiendo qué tipo de proporcionalidad representa cada una de estas. Aquí tenemos cierta cantidad de enunciados, relaciones entre dos variables, y tenemos que diferenciar y reconocer si la relación entre estas magnitudes es directa o inversa. ¿Ya? Tiempo necesario en recorrer una distancia y la velocidad a la que se circula. ¿La relación entre eso es directa o inversa? ¿Directa? Directa. Directa. La vamos a revisar después, así que vamos viendo. Vamos allá, como dice el Miguel. Mientras más velocidad haya, el tiempo en recorrerlo sería menos. ¿Ya? Así que aquí se pueden usar dos. Y si mientras menos velocidad se use, más tiempo se va a necesitar para recorrer una distancia. Ya, pero ustedes dicen que más distancia es más velocidad, entonces eso están diciendo. No, aquí yo estoy viendo por el tiempo y por la velocidad. Y como tenemos una distancia en recorrer que se va a mantener, mientras más velocidad se use, menos tiempo va a haber en llegar. Entonces, ¿sería directa o sería inversa? Inversa. ¿Están de acuerdo? Yo sí. Perfecto. Vamos con el siguiente ejemplo. El tiempo necesario para recorrer una distancia y la distancia a recorrer. Es directa, mientras más distancia haya, más tiempo va a haber, y mientras menos distancia haya, menos tiempo va a haber. Ya, directa entonces dicen ustedes. Sí. Sí. Tiempo necesario para llenar una piscina y el número de mangueras de agua que se emplean. Inversa, Inversa. ya que mientras más número de mangueras haya, menos tiempo. Y mientras menos mangueras, más tiempo. Ya. Perfecto. El número de trabajadores y la cantidad de trabajo realizado. Inversa.
Inversa. Mientras Entre más más trabajadores, más rápido terminan el trabajo. En menos Ya. tiempo lo hacen. Pero dice trabajo realizado, no tiempo de trabajo. ¿Inversa me dijeron entonces? no, Si tomamos- Directa. directa, ya que si tomamos la misma idea del video que vimos, nos daría el mismo, sería una directa. ¿Ya? Ya Y que el mientras más- número de trabajadores que realizan una actividad en grupo y el tiempo necesario para realizar dicha actividad. ¿Eso sería directa o sería inversa? Inversa. Esta sí que sería inversa. Ya. La vamos a revisar. La primera ustedes dijeron inversa, está bien. A mayor velocidad, menos tiempo. La segunda ustedes dijeron directa, está bien. A mayor distancia, más tiempo. La tercera ustedes dijeron inversa, está bien. Cuantos más manguera, menos tiempo. La cuarta ustedes dijeron directa, también está bien. Cuantos más trabajadores, más trabajo se realiza. Y la última ustedes dijeron inversa, también está bien. Dice a cuantos más trabajadores, menos tiempo. La idea es que aquí participen más que hoy día. Hoy día por lo menos no participó solo el Ariel, participó también en el Diego Reo. Ya, la idea es que ustedes vayan trabajando, vayan entendiéndolo y se equivoquen acá. Si hay que equivocarse, se equivoquen acá, chiquillos. ¿Ya? Aquí podemos ir resolviendo las dudas, podemos ir aprendiendo entre todos. Entonces, nosotros hoy día vimos un video con ejemplos de la proporcionalidad directa e inversa. El caballero ahí nos explicó también de otra manera. Hay 1000 maneras de explicar las cosas. El caballero se la explicó también. Del video vimos ejemplos en un video y vimos ejemplos ya aquí en la presentación que ustedes mismos fueron respondiendo. Si se dan cuenta, en un principio quizás titubearon un poco, pero respondieron bien. Es decir, que si ustedes se dan el tiempo de leer bien, van a poder desarrollar de manera efectiva estos ejercicios cuando aparezcan en alguna prueba o cuando tengamos que hacer problemas. Entonces, con esto siento que ya podemos ir avanzando. Siempre trato de preguntar al final de la clase que quién siente que hoy día sí entendió, quién siente que hoy día sí aprendió. Yo. Conseguiremos ya. Yo. Bien. Consideremos que hay niños que no estaban la semana pasada, por ejemplo, el Ariel no se pudo conectar a la segunda clase, si no me equivoco, y igual estuvieron participando. Entonces la idea es que ustedes participen y participen mucho. A mí me gusta escuchar su voz, me gusta que me hagan preguntas, me gusta que estén atentos a la clase, ¿ya? Yo sé que es un contexto diferente, yo sé que quizás a ustedes les gustaba más trabajar cuando estaban en la sala de clases, cuando estaban juntos, cuando podían preguntar ahí bien, cuando uno podía ir de manera personal a su puesto. Entiendo que hay personas que les acomode trabajar así, ya, pero tenemos que acostumbrarnos también a esta nueva realidad. El próximo año ustedes ya van a ir a primero medio, entonces ya no tienen que tener miedo de responder, no pueden tener miedo de contestar porque quizás en la enseñanza media los profesores no son tan dedicados, por decirlo de alguna manera, como lo somos aquí en la enseñanza básica, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Si no hay dudas o preguntas, hoy día, por ahora terminamos aquí. ¿Ya? Se aprenden. Ya, chiquillos, estén súper bien, cuídense harto, disfruten su pequeño recreo y que les vaya súper bien en clases. Nos vemos el viernes a las 9. ¿Ya? Ya, profe. Chao, Chao, chiquillos. profe, cuídese. Profe, cuídese. Chao, profe. Chao. ¡Oh, profe! Cuídese. Chao, Que no Chile, le que pase estén súper nada bien. malo. A ustedes tampoco, cuídense mucho.